que Jesús es Dios, que Jesús es divino? Te hago esta pregunta porque es importante que hoy entendamos correctamente quién era realmente la figura del Mesías. Cuando tú piensas que Jesús es Dios, tú lo crees porque te lo dijeron tus abuelos, te lo dijo una religión, te lo ha dicho una denominación. Pero hoy te hago un llamado a ti, pastor, líder, maestro de escuela dominical, cualquiera persona que tiene un liderazgo de enseñar, que si en algún momento te has puesto a pensar por qué las personas, los cristianos del primer siglo, que eran judíos convertidos, que habían creído, vamos a corregir la palabra convertido, aquellos judíos que habían retornado a la Torá creyendo en el Mesías, ninguno veía al Mesías como un Dios o como un ser divino. Ellos tenían un fundamento desde el Tanakh o el Antiguo Testamento de que el Mesías era una persona descendiente de David, 100% humano. Entonces, ¿de dónde salió esta idea? Esto, la verdad que sí, es bien raro. Entonces hay que ponerle cuidado. Uno de los argumentos que usan muchos maestros para sustentar que Jesús es Dios está en el pasaje de Juan 1:2 y Juan 1:14. En el canal de YouTube yo he hablado de este pasaje, ya que si quieres ver más a profundo este tema, te animo a que visites el canal de YouTube que se llama Conexión. Cuando usted visita el Evangelio de Juan, usted no va a notar esto desde una Reina Valera, porque la Reina Valera introduce una alteración al poema que inicialmente en griego se puede apreciar, en donde hay rima y donde hay métrica. Sin embargo, ella altera la tercera línea invirtiendo los conceptos, el verbo y Dios, ¿sí? Diciendo el verbo era Dios. Entonces, es necesario que usted conozca qué era lo que realmente estaba pasando en la mente del escritor de Juan, ya que él se inspira en un tratado, su primera línea, en un tratado que le llamaban el Tratado de los Padres, que era un tratado de ética y moral de los sabios del primer siglo y segundo siglo, en donde allí se hablaban de muchos temas que tienen que ver con la persona, con la Torá, con la sociedad, y dentro de esos temas se discutió sobre la forma como fue creada el mundo, y ellos decían que el mundo había sido creado con 10 dichos, pero al contar los dichos, que para ellos era la palabra y dijo Dios, contaron que eran 9. Si usted revisa en su Biblia, aparecen solamente 9, y ellos preguntaron, ¿y cuál es el 10º? Entonces el dicho que hacía falta era Bereshit, en el principio. Entonces ellos concluyeron, Bereshit era el dicho. Eso se traduce como Mahamar. Bereshit, Haya Mahamar. Bereshit era la Mahamar, era la palabra, era el dicho, era la expresión. Después al griego Bereshit era el logos, y se traduce o se latiniza al verbo. Bereshit era el verbo, o en el principio era el verbo. Y así comienza Juan su hermoso evangelio. Esos dichos que estaban en el capítulo 1 de Génesis, que eran 9, el dicho número 10 era el primero y el más importante. Dentro de ese dicho había algo que había sido reservado, ¿sí? Entonces, posteriormente, Juan lo revela en el verso 14, diciendo que el verbo se hizo carne. O sea, ese dicho, ese pensamiento del Eterno que estaba antes de la creación del mundo, antes de que los 9 dichos, que eran dichos operativos, se manifestaran en la creación, había uno reservado, que se había hecho carne, se había encarnado sobre una persona. Su nombre era Yeshua. Si tú quieres saber más de este tema, ve al canal de YouTube y busca este tema, que allí lo tengo, sobre los dichos de Bereshit. Shalom, bendición, paz a tu casa.